Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema fe y razón en la reflexión filosófica. Una de las adquisiciones más apreciables de la filosofía contemporánea consiste en haber demostrado que el hombre es un ser en situación, es decir, que vive dentro de un marco histórico preciso y definido que lo limita y condiciona. En este sentido, Martin Heidegger ha dicho que el hombre es un ser en el mundo, uniendo con un guión los términos para hacer resaltar que el mundo y el hombre no constituyen dos sustancias aisladas, sino que se compenetran e interfieren recíprocamente. Y así como Gabriel Marcel, ha afirmado que el hombre es un ser encarnado, incomprensible sin un determinado cuerpo que lo sitúa en el espacio y el tiempo, Ortega y Gasset ha sostenido igualmente en una conocida fórmula que el hombre no puede desvincularse de su circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvaré yo. Tales afirmaciones coinciden, por ende, en reconocer que la ubicación concreta de un hombre particular incide, de alguna manera, en su concepción del mundo. Religión, familia, educación, amistades, etc., resultan ingredientes que condicionan la personalidad del individuo y aunque ello, por otra parte, no implique un determinismo absoluto, dado que la libertad humana puede modificar y alterar los factores de su situación, no se puede desconocer la gravitación de esta. Por tal motivo, la ambición de lograr un pensador neutral que estuviese como en el centro del universo sin padecer ninguna influencia resulta una utopía, pues un hombre sin situación es un hombre sin aquí ni ahora y en consecuencia un ser imposible. La filosofía cristiana, cuya noción y realidad ha promovido una serie de intereses, discusiones, traduce de algún modo la problemática del ser en situación. El filósofo, si es cristiano, se encuentra situado justamente en su fe y poseyendo una visión del universo clara y definida. Por tal motivo no puede filosofar independientemente de su fe, porque ello equivaldría a ignorar su cosmovisión fundamental, dado que el hombre entero es quien cree y filosofa. El cristiano no puede desdoblarse como si una parte creyera y la otra filosofase a su modo en forma autónoma. El hombre no puede, por lo tanto, dividirse en comportamientos estancos, sin conexiones e interferencias entre sí. Ello no implica, sin embargo, que la religión se confunda con la filosofía, ni que la fe no se distinga de la razón. Queremos simplemente hacer notar que la fe, en el caso que analizamos, sitúa al hombre dentro de un ámbito específico de ideas, cuya vigencia resulta innegable. El cristiano que filosofa, por ende, en tanto que inscripto en una fe libremente asumida por él, no puede negar la influencia de las verdades capitales de su religión. Pero el problema reside en determinar el carácter y el alcance mismo de esa influencia. Si recurrimos a la historia del pensamiento, la actitud de Santo Tomás de Aquino, tal como la presenta Etienne Gilson, nos servirá para establecer correctamente la relación precisa que existe entre la fe y la razón en el seno mismo del quehacer especulativo. Santo Tomás fue fundamentalmente un teólogo cristiano preocupado antes que nada por comprender la palabra, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios y los misterios por él revelados. Pero en su esfuerzo por conquistar el entendimiento de la Sagrada Escritura, y aquí reside el corazón mismo de la filosofía cristiana, logró alcanzar verdades de naturaleza estrictamente racional que, sin la fe, no hubiese podido conseguir. Al respecto, su inteligencia se ejerció sobre un famoso texto del Éxodo, en el que Moisés le pregunta a Dios su nombre, recibiendo como respuesta Yahvé, o sea, yo soy,
Y mientras que San Agustín concluye de aquí que Dios es el Ser Supremo, algo inmutable y permanente, Santo Tomás, superando audazmente esta interpretación, afirma que Dios no es algo, es decir, no es un ente, por sublime y excelso que éste sea, sino el acto puro de ser. Dios es real, pero sin ser algo, ya que su naturaleza propia consiste simplemente en ser. Y mientras que Dios es el ser mismo en estado puro, las cosas no son el ser, sino que lo asumen según su esencia y lo poseen por participación de quien únicamente lo puede brindar. Por ello, en todo ente creado la esencia, se distingue del ser, ese. He aquí la famosa distinción real entre la esencia y el ser, pieza vertebral de la metafísica tomista, cuyo conocimiento se debe en última instancia al texto bíblico. En este sentido, cabe decir que Santo Tomás ha definido y explicitado la estructura ontológica de las cosas gracias a su intuición fundamental del ego sum, yo soy, como acto puro de ser, ipsum purum esse, el ese en acto puro. Apoyándose en su fe, Santo Tomás ha podido obtener verdades de orden puramente natural que, sin el concurso de la revelación, habría sido muy difícil o quizás imposible alcanzar. Tal postura indica el espíritu mismo que anima la filosofía cristiana, considerada como aquel esfuerzo netamente racional, iluminado por la fe cristiana para inteligibilizar el universo. Reitero, inteligibilizar el universo. Por ello, ha dicho Gilson, uno de los líderes de la idea que estamos exponiendo, que la inteligencia del ser se beneficia con la inteligencia de la fe. La fe resulta entonces una ayuda inestimable para la razón que el cristiano, en tanto que filósofo, no puede ni debe desaprovechar. Y es importante aclarar un punto. Cuando hablamos de los filósofos medievales, es decir, del siglo III al siglo XIV, hablamos de pensadores cristianos, porque integran otros elementos que enriquecen la filosofía, que le dan hondura. Continuando, se objetará quizás que tal actitud no es filosóficamente genuina, por cuanto la filosofía constituye la obra propia y perfecta de la razón. La filosofía es indudablemente la obra propia de la razón y no dejará de serlo, aunque ella reconozca la importancia de la revelación, pues la fe no desnaturaliza la reflexión filosófica, sino que la hace avanzar en su propio terreno, es decir, en el orden estrictamente natural y racional. He aquí el nervio mismo de este modo de filosofar que considera a la fe como guía luminosa, y he aquí también la notable ventaja de quien filosofa nutriéndose de ella. En este sentido, cabe decir que la fe promueve a la filosofía misma en tanto que filosofía, o sea, a la filosofía entendida como un saber racional acerca de todo lo que es, pues le permite progresar en su ámbito peculiar y sin alterar su propio método. Habrá situaciones más o menos convenientes para la reflexión filosófica, pero estimamos que el cristiano está en óptimas condiciones para ello, pues por su fe se comunica con la misma verdad suprema. Por ello, la situación del cristiano, lejos de constituir un obstáculo para el trabajo racional, proporciona al filósofo una eficacia y una fecundidad que de otro modo no habría tenido. La fe, por lo tanto, no limita ni entorpece el quehacer especulativo, sino que lo favorece y enriquece considerablemente. El filósofo que no posea la fe no podrá compartir evidentemente esta noción de filosofía, pero tendrá que ser para él sumamente sugestivo el hecho de que Santo Tomás, por ejemplo, haya concebido a Dios como primer principio de los seres y derivadamente a la realidad de una manera filosófica tan original y exclusiva de su pensamiento al meditar el texto sagrado.
Por otra parte, esta idea de filosofía no resulta compartida por todos los pensadores de inspiración cristiana. Entre otros, Van Stenberg sostiene que los principios, los métodos y las conclusiones de la filosofía escapan a toda influencia directa de la doctrina cristiana, como de cualquier otro elemento extraño a la naturaleza del saber filosófico. Este autor reconoce que la fe crea tan solo una atmósfera propicia para la especulación, pero sin incidir directamente en el saber intelectual. Sin embargo, resulta difícil negar la influencia directa del cristianismo en el acrecentamiento del patrimonio racional de la humanidad. En este sentido, la idea de creación revelada por Dios, objeto de agudas polémicas entre cristianos y paganos durante los primeros siglos de nuestra era, afectó radicalmente la especulación misma de los pensadores cristianos, hasta el punto de que la concepción del ser como actus, por ejemplo, propia del pensamiento tomista, solo pudo surgir, según Cornelio Fabro, dentro de una visión creacionista del universo. La función rectora de la fe se debe, por otra parte, al hecho de que por ella participamos en la sabiduría misma de Dios. Y si Dios ha comunicado al hombre las cosas ocultas desde la creación, el filósofo cristiano debe atender a ellas porque incluso Dios ha revelado también verdades de carácter natural. Al filósofo le interesan las raíces primeras o razones últimas de todo cuanto existe. Si la fe le proporciona datos que permiten explicar mejor el universo, sería absurdo que la inteligencia los desdeñara, porque no habrían sido hallados por sus propias fuerzas. La fe fecunda entonces la razón y la ilustra. Repito, la fe fecunda entonces la razón y la ilustra, convirtiéndose en un auxiliar indispensable del menester racional. La filosofía cristiana constituye, por ello, una cierta manera de filosofar. Se trata siempre, ha dicho Gilson en una hermosa obra, El filósofo y la teología, de una razón que filosofa en íntima unión con su fe. Pero esta íntima colaboración no implica ninguna confusión del plano de la fe con el de la razón. Resulta sumamente instructivo al respecto acudir al problema de la existencia de Dios para comprobar que la fe se distingue radicalmente de la inteligencia, aunque sea una gran amiga de ella, como ha dicho Pablo VI. Cuando la filosofía habla de Dios, tratando de conocer y de demostrar su existencia, se remite siempre y exclusivamente al primer principio o primera causa del universo. En cambio, cuando la religión habla de Dios, se refiere fundamentalmente a Dios como Padre y Salvador de los hombres. En este sentido, la filosofía no podrá alcanzar nunca al Dios de la revelación, tal como lo ha puntualizado espléndidamente Gilson. La trascendencia del Dios cristiano es tal que si Él mismo no nos hubiese revelado su existencia, jamás la conoceríamos. Con los filósofos sabríamos que hay un primer ser y podríamos llamarlo Dios, pero no sería el verdadero Dios de la teología cristiana, aquel cuyo ser trasciende tan absolutamente el nuestro, que el conocimiento que tenemos de Él no puede venirnos más que de Él. El verdadero Dios, el Dios que interesa al hombre porque lo afecta de manera total, es el Dios de la religión. No hay otro Dios sobre toda la tierra más que el Dios de Israel. Nos dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 15. El Dios de los filósofos, por el contrario, permanece completamente ajeno al destino humano. El Dios de los creyentes, en cambio, el Dios de la fe, ha amado de tal modo a los hombres que se ha encarnado y ha padecido por su causa para salvarlos y resucitarlos en el último día. La diferencia entre el Dios de los cristianos y el de los filósofos no podría ser más abismal, y tal diversidad marca con todo el vigor deseado
La distancia que separa el orden natural de la razón del sobrenatural de la fe. La filosofía puede conocer con certeza racionalmente a Dios y sus principales atributos e incluso demostrar su existencia. Por este conocimiento natural de Dios constituye un preámbulo de la fe y no logra alcanzar al Dios divino. La religión cristiana, por el contrario, conoce sobrenaturalmente a Dios por la fe y lo aprehende en su carácter verdaderamente divino. He dicho aprehende con H intermedia. De aquí no se sigue tampoco que el Dios de la salvación esté totalmente disociado del de la ciencia, ni que sean dos dioses distintos, pues se trata siempre de un solo Dios visualizado por las luces conjugadas, pero diversas de la fe, lumen fidei, que proviene de la gracia, que proviene de Dios, y de la razón, lumen rationis, que posee la naturaleza. Se trata de un mismo objeto enfocado con diferentes luces y desde distintos ángulos. Con relación a esto último, escribe Gilson, ya que el Dios de la religión reivindica la trascendencia absoluta, toda demostración filosófica de un primer principio equivale para la ciencia sagrada a una prueba filosófica de la existencia de Dios, y con todo derecho, pues si el Dios de la religión existe y si el Dios de la filosofía existe, ellos coinciden, pero de aquí no se sigue que la filosofía alcance al Dios de la religión, ni que el Dios de la religión se reduzca al primer principio de la filosofía. Todas las diatribas dirigidas contra las pruebas de la existencia de Dios reposan finalmente sobre la confusión de ambos órdenes. Quienes critican las pruebas estiman que ellas no muestran la existencia del Dios divino, y es que ellas en el fondo no pretenden tal cosa, pues las 5 vías tomistas, por ejemplo, no tienen por finalidad, observa Gilson, revelar al espíritu la noción de Dios, aquella del Padre, del Dios Padre que el cristiano posee por su fe, sino demostrar que un objeto le corresponde en la realidad. Si Dios mismo no hubiese hablado a los hombres, estos no habrían podido conocerlo, pero desde el momento en que se ha manifestado, toda demostración de un primer principio de las cosas implica la demostración de la existencia que Dios mismo ha revelado. De esta manera, lo religioso resulta específicamente distinto de lo filosófico e irreductible al orden natural, pero este se ve sustancialmente favorecido con el aporte de la fe, porque la gracia perfecciona y eleva la naturaleza en su propio orden y sin destruirla. La sabiduría divina socorre y se conjuga entonces con la sabiduría humana, y de su alianza surge aquella manera de filosofar, cuyos secretos solo conocen quienes establecen la fe como la guía segura y luminosa de la reflexión filosófica. Hasta aquí en esta breve reflexión sobre fe y razón en la reflexión filosófica. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere. Pax et bonum.